Pues nada, que me habéis pillado aquí cosiendo. Tenía unas cositas aquí para bordar. Me habéis pillado costurera sin dedal, cose poco y cose mal. Bueno, no estamos aquí para coser, sino para hablar de la novela de Henry James, Washington Square. ¿Se ve al revés? Ay, en fin. Bueno, la novela de la que vamos a hablar se llama Washington Square. Fue escrita por Henry James en 1880 y Henry James nació en una familia acomodada en el Nueva York de 1843 y se piensa que piensa la novela desde la perspectiva de 1850, hace 30 años, que es el Nueva York de su infancia, ya que se dice que realmente vivió allí, en Washington Square, y conoció de primera mano los entresijos y las hipocresías de la sociedad de la época. No tan solo en Nueva York, sino también en sus muchos viajes que hizo en su ajetreada vida social por Europa. De hecho, se comenta que la inspiración de Washington Square es un chisme que le comentó su amiga Eddie Wharton sobre una heredera joven no muy agraciada, con un cazafortunas, un padre que se oponía, vamos, todo lo que era el germen de nuestra novela. Y sí, voy a pasar de hoja porque no me he podido aprender. Henry James decía de su novela que no la podía incluir en sus colecciones porque no le gustaba. Decía que era incapaz de volvérsela a leer, que la detestaba. La detestaba de tal manera que la consideraba de poca categoría. Y es que en realidad Washington Square es un pretexto para escribir la gran novela que él quería escribir, que es Retrato de una dama. De ese propósito, que fue su gran propósito, que eso me pasa por leer. Vamos, que la escribió solo, Washington Square la escribió solo para conseguir dinero, nada más. Resulta que el público la acogió muy bien y sobre todo la acogió mejor cuando en 1949 se recrea la película de William Wilder, ya estamos con el inglés, William Wilder, La heredera, con Olivia de Havilland y Montgomery Clift como protagonistas. La película tiene una estructura muy teatral porque está basada en la obra de Broadway de 1947, que sí que tuvo un rotundo éxito, ¿vale? Por eso tiene una estructura tan teatral. Paso de hoja, pero que no leo todo, ¿eh? La trama es muy simple. Es un apuesto y pobre galán que acaba de llegar a Nueva York de Europa, al Nueva York de Europa, y pretende conquistar a una joven y rica heredera. Me voy a echar un poco atrás porque no se me entera. Vale. A una joven y rica heredera, sin aparentemente otra virtud que la bondad, con evidentemente la rotunda oposición de su padre, Austin Sloper. Sloper es un doctor que perdió a su mujer joven en el parto y obtuvo a cambio esa cosilla insignificante que desprecia continuamente y que considera que un hombre joven y apuesto considera que es inconcebible que pueda fijarse en su hija, ¿vale? A no ser que sea por su dinero, claramente. Ya que ella tiene unos $10.000 heredados. Es que a mí la R y la D no te creas que heredados de su madre, más una renta de, creo que eran 30.000, te lo digo de memoria, me lo he leído varias veces ya, pero de unos $30.000 sí los heredará de su padre. Vale, pues la casa y bueno. No desprecia a Morris Townsend desde el principio, por supuesto, desde que lo ve casi. No lo desprecia porque sea pobre, porque él mismo dice que se casó con una mujer rica. Lo desprecia porque es un vago redomado, es un cazafortunas y se le ve desde el minuto 1, ¿vale? Según su padre. Era un Nueva York joven, era un Nueva York que estaba lleno de gente con grandes ideas, con cambios, gente que venía de otros sitios a empezar una vida nueva, el gran sueño americano, grandes expectativas y de repente aparece aquí un tío de Europa que se ha gastado toda su fortuna
¿Qué te hace pensar que no se va a gastar también la tuya, hija mía? No lo desprecia nunca por pobre, lo desprecia por vago. Porque según Karl Marx, que digo yo que algo tendrá que ver también en Henry, el trabajo dignifica al hombre. Hay dos ideas recurrentes en la personalidad del doctor Sloper. Una que es médico y la segunda que siempre tiene razón. Por eso James encuentra una forma un tanto perversa de acabar con él en la novela, porque muere sin saber si tiene razón. La personalidad del doctor Sloper es cínica, mordaz, incisiva. Vamos, es el sentido del humor que aporta la novela a esa pequeña bruja avería que todos llevamos dentro, porque se ríe de su hija, se ríe de su hermana, se ríe del señor Townsend sin piedad. Y tú te ríes. Esa cosilla ahí que... Es otra forma de ridiculizar. No es como la... Perdón, no voy a cortar porque quiero seguir. No es como la manera que tiene de ridiculizar a Lavinia Pennington, que realmente sí se ríe de ella, Henry James, continuamente. El doctor Sloper se ríe de nosotros, se ríe de su hija, se ríe de todo el mundo. ¿Vale? La personalidad del doctor Sloper ya os he dicho que es grande, como su nombre significa Austin. Austin viene de Augusto, del latín, y significa el magnífico. Y si algo le caracteriza a este señor es la soberbia. La soberbia es su gran condena, ya que es incapaz de considerar a nadie como su igual, salvo a su idealizada mujer fallecida y mucho menos a su hija. Siguiendo con los nombres, no creo que sea casualidad que la protagonista se llame Catherine, ya que Catherine significa afectuosa. Fíjate tú qué cosas. Oye. Pero es que, ojo, Sloper significa patrón de costura. ¿Y qué es lo único que hace Catherine bien? Coser, bordar. Es el único talento que tiene. ¿Y quién no se sale de su patrón en ningún momento desde las primeras líneas hasta las últimas? El doctor Sloper mantiene sus convicciones firmes desde el principio hasta el final, porque él siempre tiene razón. En este anticuento de hadas que tenemos una princesa, un malo, un príncipe y el señor Morris Townsend. Un príncipe que es el señor Morris Townsend. Este nombre tiene dos formas así de concebirse, así de estas cosas raras que hago yo. Por un lado tenemos towns, que significa ciudades, y por otro lado tenemos end, que significa fin. Es decir, que te vas. Lo que prevé un mal final para este hombre. Townsend, el enviado a la ciudad, que eso me lo he inventado, pero bueno, igual cuela. La idea del choque europeo, artístico, la cultura europea, el arte, Italia, Francia, París, Londres y Nueva York es recurrente en casi toda la obra de Henry James. El retrato de una dama, que también la he visto, no me la he leído, pero me la leo, la he visto, me encanta, es maravillosa. Es recurrente. Lo de los viajes por Europa también son recurrentes, ya que él mismo ha cruzado el Atlántico para llegar a donde está. Y es lo que también le unía con su amiga Edith Wharton. Todos los personajes son llamados por su nombre de pila. Austin, Catherine, Lavinia, entre ellos. Salvo Morris Townsend. O le llamamos Morris Townsend o le llamamos al señor Townsend. ¿Y por qué? Porque no es de la familia. Ni va a ser de la familia. Y te lo dicen desde el minuto 1. No hay un cuento de hadas perfectos en la hada madrina. En este caso, la hada madrina será la tía de Catherine, Lavinia Pennyman, a la que James trata con extraordinaria crueldad. Igual James nos la presenta de manera un pelín más entrañable, haciendo eso sí la misma función en ambas, de alcahueta, viviendo aquella novela romántica que a ella le hubiera gustado vivir y ser protagonista, con ese galán que le hubiera gustado tener, y no a su aburrido marido, que era un pastor, me parece, no me acuerdo mucho. El autor juega con nosotros como lo hace en la mayoría de sus obras y nos presenta las intenciones, no nos presenta las intenciones del señor Townsend hasta la mitad
de la novela. Ese episodio de las ostras, en las que si comes ostras, pero luego te vas andando. Algo raro pasa ahí. En ese momento también nos damos cuenta de esa perspectiva que tiene Henry James sobre el punto de vista psicológico, clínico, quizá por ser hermano de un psicólogo, no lo sé, quizá por estar influido por esas teorías de la época, en el que conoces a los personajes indirectamente, no por cómo te los describe el narrador. Y a veces hay hasta dos narradores, uno el que te cuenta la historia, otro el que te dice cómo piensan, y otro que dices, ¿y ahora yo? ¿Qué está pasando aquí? Me pierdo. Es lo que quiere Henry James, que te pierdas. ¿Vale? Eso se le llama una perspectiva del punto de vista un poco doble, me parece. Es una de sus mayores características en su obra. La película, en cambio, esa actitud de dandy chulesco de Montgomery Clift le delata desde el minuto uno, sobre todo en su trato con las mujeres. Esa cercanía corporal, se inclina así seductoramente. Bueno, no creo yo que en bata sea muy seductor, pero bueno, se inclina seductoramente, esa sonrisa profiden, esa cara que tenía preciosa ese hombre, sus ojos, en fin, que me pierdo. ¿Vale? Ese porte, esa elegancia, que sí que hablan en la novela de que era un hombre corpulento, corpulento no, que tiene una figura como si fuera una estatua. Montgomery Clift era menudete, pero guapo, ¿vale? Eso no hay que quitárselo. Esa inclinación corporal se aprecia tanto en la... ¿cómo lo diría? En la aceptación por parte de Catherine, al principio, como al final. Él se sigue abalanzando, él se sigue inclinando, la besa, que estamos en el siglo XIX, y la besa y sale escrito en el libro, en la novela. Otra cosa es que luego hay unos besacos ahí monumentales en la película. Pero James pasa un poco de largo de los besos porque no es una novela de amor. ¿Para qué voy a hablar de besos? La besa, las citas clandestinas, el verse por la puerta de atrás. Si es que ese tío no termina de ser un caballero. Si es cierto que todo aquel que haya visto a Montgomery Clift o lo conozca de antes, pues parte con prejuicios, porque no, mi Montgomery es un tío dulce, es un tío amable, yo confieso que este hombre sufre mucho. Pero es que Olivia, que nos dejó este año, a los 104 años, iba a decir primavera, pero al final me he equivocado, no fue en absoluto una mujer fea, en absoluto, pero actúa de tal manera, le pone esa expresión en la cara que realmente no la ves bonita. Y tiene una figura bonita y no la ves bonita. Ellos te dicen que es poco agraciada y tú la ves poco agraciada. Ese cambio se ve al final en la misma película y también se aprecia en la novela cuando ya se le considera una mujer más elegante, aunque siempre ha sido elegante, si lo ve todo el mundo menos su padre. En fin. ¿Qué problema tiene Catherine? Pues que además de fea es buena. Y esa es la clave. La bondad. Henry James es pérfidamente cruel, yo creo que eso no es ni gramaticalmente correcto, pero me da igual, con sus personajes buenos. O los mata, o aprenden a las buenas o a las malas, pero tienen que aprender. Es buena, pero no es débil, aunque así lo cree su padre. Lo demuestra a lo largo de toda la novela, en que es fiel a sus sentimientos y firme en sus convicciones. Ahora voy a decir una cosa que si no se me olvida y no quiero. Sé que debería ceñirme más a la novela, pero es imposible compararlas, ya que mientras la primera es una historia de madurez, la película es una historia de venganza. Es ese ojo por ojo, tan poco de valores cristianos, por otra parte, ya que eso de ser bueno y decente parecía, y de que su padre la quisiera, era la motivación principal de la protagonista. Y si la habéis leído veréis que no solo se venga una vez, porque un plantón es superable.
pero morir sin saber si tenías razón es de ser muy malo, Henry James. Me voy a la casa. No es casualidad que se llame Washington Square, ya que os he comentado antes, creo que lo he dicho, que se dice que Henry James nació allí. Las escaleras forman una parte esencial de la vivienda, es lo que separa a los Sloper, del resto del mundo. ¿Vale? Cuando Catherine y su padre se van de viaje por Europa, Morstausen, con su tía Lavinia, por supuesto, con su tío, por su tía Lavinia, se fuma sus puros, su whisky, pero se queda siempre en la planta de abajo. No pasa de ahí. Incluso cuando a los años regresa y se recorre el salón, cual vencedor de Gran Hermano, diciendo esto es mío y me lo he ganado y me ha costado y he tenido que irme a California y hundirme y arruinarme, pero este tío se ha muerto y al final me voy a casar con ella y me voy a quedar con su dinero y lo he conseguido. Spoiler, que lo flipas. Chaval, no vas a pasar de las escaleras. ¿Y por qué? Porque esas escaleras tan freudianas son símbolo del acto sexual, por esto de que suben y bajan. Ay, Freud, ¿qué vamos a hacer contigo? Que no le quito razón, ¿eh? Porque en toda mansión hollywoodiana... Espérate, que esto debe ser... No sé ni cómo me atreví a escribirlo. Hollywoodiana. Y no estoy segura, lo he dicho bien. Que se precie, hay unas señoras escaleras. ¿Y qué hay detrás de esas escaleras? Arriba de esas escaleras. Las alcobas. ¿Y qué pasa en esas alcobas? Pues algo que Morris Townsend no vas a acatar. Las escaleras, evidentemente, son esenciales en la película, ya que acaban con esos dos planos tan fascinantes en las que ella sube a lo ama de llaves de Rebeca. Y él, como dice el padre de una amiga mía, se queda encerrado en el mundo. Me encanta esa expresión, tenía que decirlo. Bueno, espero que os haya gustado esta presentación tan personal. Como veis, estoy en bata, porque es una novela que se lee pronto, una tarde calentito, en estos días de invierno, que como es de noche no os puedo enseñar la nieve, con una taza, aquí debería de haber algo, pero no hay, recién duchaditos, con el pelo seco para no enfriarnos. Espero que os haya gustado esta presentación tan personal y poco ortodoxa de la novela, pero es que a mí esa heredera, y me cuesta decirlo, me fascina desde muy jovencita. Por cierto, aunque no entre en el club, os invito a leeros Retrato de una dama, cuya trama más rebuscada, está bastante mejor escrita, evidentemente, que Washington Square le quita toda la razón al señor Sloper. Así que, no, señor Sloper, no tenías razón. Besito.